Ok, bueno, pues la idea de hoy es ver básicamente estos tres puntos. Empezar por un conocimiento básico del radar aire-aire, ¿vale? A partir de ahí veremos interpretación de contactos, de los contactos radar. Y para, por último, aplicar todo esto, ¿no? La parte práctica será realizar las interceptaciones, ¿vale? Ya digo, lo que vamos a comentar del radar es básico, pero para tener una base, ¿ok? Ok. Vale, bueno, pues de lo que sería todas las características del radar, el radar que tenemos en el F-18 es el APG-73, pues de todas las características solo vamos a hacer mención a un par de cosas. Una sería que el radar es de pulsos Doppler. La idea es que es de pulsos frente a lo que es onda continua. Básicamente lo que hace el radar es envía un pulso y espera la recepción del retorno del ecorradar, ¿vale? Luego envía otro pulso y espera la recepción, ¿ok? Y lo del efecto Doppler, pues lo que hace es, bueno, no sé si se conoce rápidamente, básicamente ese pulso radar lleva una frecuencia determinada. Si la radar rebota contra un objeto que está en acercamiento, la frecuencia va a aumentar. Si rebota contra un objeto que está en alejamiento, la frecuencia disminuye, ¿vale? Y si rebota contra un objeto que está estático, pues la frecuencia se mantiene, ¿no? Entonces, básicamente lo que hace es, en el procesado de esa señal, utiliza el efecto Doppler pues para discriminar básicamente lo que son objetos estáticos, el clúter del terreno, etcétera, ¿vale? Es un sistema de radar que se ha impuesto, ¿vale? No en vano es con el que nos ponen multas de tráfico, ¿de acuerdo? Mm. La señal es una señal de radio, o sea, el pulso. Mm, Es una onda electromagnética, sí. claro. Vale, y bueno, y el otro punto es que el radar es multimodo, tiene modos aire-tierra y aire-aire. Los modos aire-tierra de un principio no están ni siquiera implementados aún, pero tampoco entran dentro del tema de hoy. Y de los modos aire-aire nos vamos a centrar en el RWS y el STT, ¿vale? El RWS es el modo estándar de búsqueda, ¿vale? Y el STT es el modo de blocaje, es el modo para hacer el guiado de misiles, ¿vale? No obstante, de momento, como tampoco están acabados de implementar o no están completados, lo que vamos a utilizar el STT es para conocer los parámetros del blanco, ¿vale? El TWS no está implementado, sería el modo de seguimiento de objetivos múltiples y mantiene unas funciones de búsqueda. El VS es un modo de Velocity Search, es un modo que te representa los contactos por su velocidad de acercamiento y tal, pero realmente no tiene un uso práctico. Y los modos ACM son de corto alcance, ¿vale? Son modos de corto alcance y de autoblocaje, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en el RWS y el STT además, porque son los que están implementados hasta ahora, ¿vale? No vamos a hablar nada más de lo que sería la teoría o conceptos del radar y tal, pero sí que si alguien quiere conocerlo a fondo y tal, pues recomiendo un par de documentos. En la Academia de LESA pues hay un documento que es de teoría de radar, es del año de la Catapum, de cuando aún volábamos rusos y tal, pero es muy interesante, es de esa BUSI. Y el otro pues sería también de teoría de radar, que es de Cenatra, y lo podéis localizar en el autocurso de Planker, ¿vale? Bueno, pues para hacer así un repaso rápido, ¿vale? La radar de hecho es un cono súper estrecho o muy estrecho, ¿vale? Que por sí solo nos ofrece un volumen de búsqueda muy limitado. Para poder aprovechar las opciones de búsqueda, de escaneo del radar, lo que vamos a hacer o lo que hace el radar en horizontal, pues son escaneos de vaivén, ¿vale? Se desplaza de un lado al otro, lo que son barridos en azimut, ¿vale? Así podemos cubrir en horizontal todo un espectro en búsqueda, ¿vale? En el F-18, pues este azimut lo podemos configurar en amplitudes de 140, 80, 60, 40 y 20, ¿ok? Y además, si escogemos una amplitud menor al límite, que es de más menos 70, que cubriría los 140, pues entonces este barrido
en horizontal lo podríamos desplazar para los lados, ¿vale? Esto no está implementado, pero en un futuro se supone que estará. Además es muy útil para algunas en algunas circunstancias, ¿ok? Una pregunta, ¿qué ventajas tiene reducir el campo? ¿Te quedas ciego en una zona más grande? Sí, eso, bueno, luego lo veremos, pero es básicamente si tú reduces la zona de escaneo, lo que aumentas es la tasa de refresco, ¿vale? Luego hablaremos de eso. Ok. Bueno, pues así tendríamos la cobertura en horizontal, y en vertical lo que no podemos hacer es ponernos a hacer también barridos en vertical porque perderíamos la cobertura horizontal, ¿no? Entonces lo que se hace es un barrido en una elevación, el radar se desplaza X grados en elevación y hace un barrido en sentido contrario, ¿vale? Con esto podemos cubrir diferentes elevaciones, ¿vale? Y así hacemos la cobertura en vertical. Cada uno de estos barridos, de estos barridos es a lo que se llama una barra, ¿vale? Y podemos configurar en el F18 6 barras, 4 barras, 2 barras y una barra. Una barra sería pues lo que hemos visto antes, un escaneo en una sola elevación, ¿vale? Entonces, este patrón de escaneo de X barras que hemos seleccionado y un azimut concreto que hemos seleccionado es lo que se conoce como frame, ¿vale? O si lo queréis traducir, un cuadro, ¿vale? Este cuadro, que es lo que genera nuestro volumen de escaneo, pues lo podemos desplazar, podemos mover la antena en elevación, ¿ok? Cada una de estas barras de un frame se solapan con las siguientes, ¿vale? Es decir, no donde acaba una no empieza la otra, sino tienen una zona de solape. Esto nos garantiza en cierta manera no tener zonas muertas, ¿vale? Pero al mismo tiempo comprime el frame en elevación y nos da menos ángulo en vertical que si estuvieran separadas, ¿ok? Entonces, aunque tengamos una configuración de 6 barras, que es el máximo, dependiendo de a qué distancia estemos, es posible que tengamos zonas muertas, sobre todo pues a corto alcance, ¿no? Entonces también para esa cobertura en vertical lo que se puede hacer es mover la elevación de la antena para cubrir las zonas de interés, ¿no? Pues si queremos buscar en bloques altos, pues movemos la antena hacia arriba y cubrimos las zonas altas. Si estamos buscando aviones a baja altitud en bloques bajos, pues podemos desplazarla para abajo, ¿vale? Así que la cobertura en vertical se hace por las barras de escaneo y además podemos configurar o podemos adecuar este frame de búsqueda en elevación. Bueno, pues ya lo último que nos queda para tener todo el volumen de búsqueda adecuado es ajustar el alcance, ¿vale? Y más allá de las características que influyan en el radar a nivel técnico, el hecho de ajustar el alcance, que a eso ni nos va ni nos viene, ni tengo ni idea, lo que nos interesa a nosotros es que vamos a ajustar el alcance para tener los contactos de interés en la parte alta del radar, ¿vale? Más o menos entre el 55 y el 60% de la parte superior. Esto básicamente es porque si tenemos los contactos muy pegados abajo, imaginemos que aquí pues tenemos este radar que está en 80 y tenemos contactos a 15, a 20, a 22 millas, los tendríamos muy apilotonados abajo. Es muy difícil tener una buena perspectiva de su distancia relativa, la distancia entre ellos, etcétera, y no son manejables, ¿vale? Es más complejo. Entonces siempre vamos a operar con los contactos de interés en la zona alta, ¿vale? Entonces estamos en 80, tenemos un blanco que está a 42 millas, lo mantenemos en 80, llega a 40 millas, mantenemos en 80, por si cambiamos ya a 40 estaría por encima de la pantalla o incluso a lo mejor ni se vería, que nos baja a 38 millas, 37 millas y tal, pum, ahí hacemos el cambio, ¿vale? El radar a 40. Y vamos a trabajar como mucho en 80 de alcance, aunque tenemos un alcance mayor que es 160, pero realmente a 160 que podemos detectar ahí pues bombarderos, la estrella de la muerte y cosas así muy grandes, ¿no? Entonces la idea es pues quedarnos de 80 a 40
y en el caso de BVR pues nos podríamos mover hasta 20, ¿no? Luego 10 y 5 ya son más bien alcances de ACM y demás, ¿ok? La idea básicamente es esa, ajustar el alcance para tener los contactos en la parte superior de la pantalla del radar. Muy bien, pues ya hemos visto cómo gestiona el radar, cómo hace ese volumen de escaneo. Ahora lo que vamos a ver, cómo nos lo representa, ¿no? Y antes de ver realmente la pantalla que nosotros tenemos, que es la B-Scope, vamos a ver esta que es el sector PPI, porque es quizás la que más se conoce o la que es más típica del radar, ¿no? De hecho, los que hayáis probado el Mirage 2000 pues tiene este tipo de radar, o en el futuro, bueno, este tipo de radar no es un tipo de pantalla, no es un tipo de radar, o el futuro F-14 pues también tiene este tipo de representación, ¿vale? Bueno, pues esto es una representación que es bastante similar a lo que es la zona de búsqueda real. Hemos explicado que lo que hace son barridos horizontales, obviamente los hace desde un foco, que es nuestro radar, y por tanto realmente esos barridos pues tiene esta representación, ¿no? Hacen una especie de cono donde las distancias van a ser unos arcos y los azimuts son unos radiales, ¿no? Que todos parten desde ese foco. Entonces esta es una representación bastante similar, ¿ok? A lo que es esa zona de búsqueda propia del radar. Entonces ahora, por comparación, vamos a ver la que nosotros vamos a usar, que es el B-Scope. Vale, la representación B-Scope es una representación que es cuadrada, ¿vale? Lo que nos representa es de forma ortogonal lo que son los alcances y los azimuts, ¿no? Los azimuts en vertical, los alcances en horizontal y son perpendiculares entre ellos, ¿vale? Esto básicamente pues nos facilita la interpretación de algunos datos, aunque es una representación que está deformada, ¿vale? Es como llegamos desde la zona de escaneo, digamos, real a una representación de este tipo, pues básicamente es expandiendo la zona baja, ¿vale? Lo que sería el foco de emisión, donde tenemos aquí este puntito rojo que representa el radar o nuestro morro, y la B-Scope se expande y representa toda la parte de abajo, ¿vale? Entonces toda la parte baja de nuestro radar representa nuestro morro, ¿ok? Eso hace que realmente pues sea una representación deformada, ¿vale? Al mismo tiempo es una representación plana, o sea en 2 dimensiones, y el volumen de búsqueda es en 3 dimensiones. Entonces para aquí representar esa tercera dimensión, que sería la vertical, básicamente altitudes y demás, pues lo hará con cifras, ¿vale? Entonces, tanto para las altitudes de un contacto como para el volumen de escaneo que podemos ver en el TDC, etcétera, pues van a ser cifras, van a ser numeritos, ¿ok? Bueno, esta deformación que tiene la pantalla pues también representa o tiene como consecuencia que hay que conocerla un poco, cómo interpretar los aspectos, ¿vale? No me salía. Los aspectos de los blancos, ¿vale? Porque de un principio, sin tener un blocaje, lo que vamos a ver son estos rectángulos, que son básicamente los contactos del ecorradar, y no tenemos más información, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco cómo sería su vector velocidad, básicamente hacia dónde apunta su morro, cuál sería su trayectoria. Pues, su trayectoria no, porque no vamos a ver aquí la trayectoria, ¿no? Pero bueno, básicamente su morro hacia dónde apunta su avión, ¿vale? Ok, vamos a empezar con el del medio, ¿vale? Porque precisamente la zona del medio es la única zona del radar que no está deformada. La zona que representa el azimut 0 es una zona que no tiene ningún tipo de deformación y es equiparable una a la otra, ¿no? Entonces este contacto del medio, que tiene el vector velocidad totalmente en vertical y nos apunta a nosotros, en la B-Scope pues sería lo mismo, ¿vale? Tendría su vector velocidad hacia abajo. Bueno, pues lo que decía, su vector de movimiento sería, o su vector velocidad sería hacia abajo, ¿vale? Vamos al contacto que está a la derecha, ¿vale? El contacto que está a la derecha tiene el vector velocidad apuntándonos a nosotros, ¿vale? Sería lo que
es una persecución pura, nos apunta directamente hacia nosotros, ¿ok? Eso significa que está apuntando en un radial, ¿vale? En el B-scope, como hemos dicho que esos radiales son totalmente verticales, pues en este caso su vector de movimiento también sería vertical, ¿vale? Y sería más o menos así, ¿vale? Y por último tenemos el contacto de la izquierda, que lo que lleva es más o menos una trayectoria en paralelo a la nuestra, ¿vale? Está hacia abajo, vendría en paralelo y nos pasaría por la izquierda. Pues en el B-scope aquí lo que veríamos es, no lo podemos ver hacia abajo, porque si no significa que va hacia nuestro morro, por tanto tendrá que estar desplazado hacia el exterior del radar, ¿vale? Entonces aquí tendría algo así, ¿vale? Y esta es yo creo que es la parte más importante que tenemos que entender del B-scope, ¿no? Cómo se representan los blancos. Luego hablaremos de su trayectoria, su desplazamiento en la pantalla, pero de un principio ya vemos que es diferente cómo se representan los aspectos de los contactos de un sistema que es más fiel a la realidad a un sistema que es deformado, pero nos permite tener un conocimiento más rápido o digamos más intuitivo de lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos estos tres contactos donde el central está más alto o da la sensación de que esté más alto. A lo mejor podíamos pensar que está más lejos o no, y cuando realmente están en el mismo arco, y como están en un arco pues tendrían la misma distancia, ¿no? Pero es un poco más complicado de ver, ¿no? En cambio en el B-scope, si los vemos alineados, es que están a la misma distancia. Si hay uno un poquito más adelante, un poquito más atrás, es muy fácil darte cuenta de que está a mayor o menor distancia, ¿vale? Entonces, sí que tiene una deformación, pero realmente es un tipo de representación que al final se han impuesto. Todos los radares modernos usan el B-scope, así que tiene sus ventajas, ¿ok? Sí. Ok. Vale, pues bueno, ahora lo vemos en la pantalla propia que tiene nuestro avión. Y aquí lo que vamos a destacar, no voy a hablar de todas las opciones que tiene el radar, porque ya puse un vídeo y de hecho hay muchos vídeos por ahí que te enseñan una a una cuál es cada opción, para qué sirve cada botoncito y demás, pero sí que vamos a un poco a destacar lo que hemos visto ahí, ¿no? Básicamente tendríamos, estos son los azimuths, ¿vale? Son las líneas que nos representan los azimuths, ¿vale? La del centro es la de azimut 0, las siguientes por cada lado son de 30, las siguientes son de 60 grados y el límite del radar son 70 grados. Es precisamente esos límites que hemos hablado antes, del más menos 70, ¿vale? Y lo importante de estas es que son referencias absolutas, es decir, podemos configurar como queramos el radar, que estas líneas siempre serán la línea del azimut 30 y la línea del azimut 60 y el límite de 70, ¿vale? Luego, por otro lado, en las distancias, pues tenemos estas referencias que estas referencias ya no son absolutas, sino son relativas al alcance, ¿vale? Y básicamente lo que nos da es un cuarto, la mitad y tres cuartos del alcance total. Ahora que lo tenemos aquí a 80, pues serían 20, 60, 20, 40, 60 y 80, ¿vale? Si lo tuviéramos a 20 de alcance, pues serían de 5, 10, 15 y el total, ¿vale? Una pregunta. Las líneas de azimut de abajo no cambian si cambiamos el sector de búsqueda. En vez de tener 80 ponemos 140 o ponemos 20. Van a seguir estando No, marcando. son totalmente absolutas. O sea, esta referencia siempre será de 30 grados. Si tú desplazas la zona hacia un lateral, esta aquí siempre sería un azimut de 30, siempre, ¿vale? Ok, pero si el cambio en vez de un sector de búsqueda de 80 lo cambiamos a 140 o lo reduces a 20, te seguirá marcando 30 ese punto. Exacto. Y el barrido de antena no pasaría entonces de ahí. Exacto, si pones 20 se quedaría ok. Exacto. Si tú seleccionas 20 y no mueves horizontalmente la antena, pues tendrías barridos desde aquí, que sería 20, hasta aquí, ¿vale? Ok.
Entonces, lo que pasa es que cuando está trabajando, tú haces un barrido de 140, quiere decir que la antena está buscando fuera de pantalla. Si hay un contacto en un ángulo de 110, no lo verías, porque según esto, los azimuths, el más extenso es 60. No, o sea, el límite te marca 70, ¿vale? Lo que pasa es que tú Ok. cuando configuras un radar a 140, lo que estás es configurando el total del azimut, pero realmente es más 70 y menos 70, es decir, 70 por un lado y 70 por el otro para el total de 140. Listo, listo. Ok. ¿Vale? Lo único que veremos es pues los parámetros que hemos visto antes, ¿no? ¿Vale? No vamos a ver todas las opciones, pero sí los parámetros que hemos visto antes. El alcance, pues lo tenemos aquí y lo gestionamos con este botón y con este, ¿vale? El número de barras sería con este USB y tendríamos aquí el número de barras de nuestro frame y la barra activa. En este caso sería la barra activa 2, ¿vale? El azimut, pues sería con este botón de aquí y aquí nos saldría la configuración de azimut que hemos seleccionado, ¿ok? Y por último, Una pregunta. sí, dime. Las barras, la numeración de las barras va de arriba abajo, de abajo arriba, o sea, por el número 2 sabes que es la segunda barra, pero en altitud, ¿te dice algo eso? Sí, bueno, las barras en este concretamente, porque los patrones de búsqueda no son todos iguales, pero en este concretamente siempre van hacia abajo. ¿Vale? Vale, o sea, la barra 1 sería la de arriba y estaría la siguiente por debajo. Exacto, la 2 es la siguiente, la 3, por ejemplo, ahora con 4 barras, la 3 sería la tercera por arriba y la cuarta sería la de abajo de todo. Cuando acaba ese ciclo, pues vuelve a subir para empezar otra vez de nuevo, ¿vale? Y de hecho eso... Creo que lo puedes ver en la flechita esa, lo ibas a Exactamente, decir. sí, este de aquí. De hecho tú verás que con la barra 1 pues te señala más por arriba, llega a la barra 2 y verás que se desplaza para abajo, la barra 3 más para abajo, la barra 4 para abajo y de aquí vuelve al principio, ¿vale? Ah, vale. Pero ya digo, esto es en este caso, ¿eh? Hay otros radares que sus ciclos de barras son diferentes. Bueno, pues lo último que vamos a ver pues es esto de aquí, que son las PRFs, ¿vale? Es un tema que en principio no estaba implementado, pero ahora creo que ya está implementado. No sé hasta a ciencia cierta hasta qué punto funcionan bien, pero bueno, como ya está implementado y lo podemos seleccionar, pues lo vamos a ver, ¿vale? Ok, las PRFs es el acrónimo de Pulse Repetition Frequency y básicamente es la medida de la cantidad de pulsos por segundo que transmite el radar, ¿vale? Antes hemos dicho que el radar emitía unos pulsos y luego pasaba a recepción y lo que hace es una clasificación por el porcentaje entre transmisión y recepción, ¿vale? Entonces si tiene una alta transmisión frente a la recepción son PRFs altas, las PRF medias tienen menos transmisión que las PRF altas y las PRF bajas es el que menos porcentaje transmite, ¿no? Por ejemplo, las PRF bajas transmite un 1% y el 99% está en recepción, ¿no? Las medias es un 10% de emisión y un 90% en recepción y las altas es un 30% en emisión y un 70% en recepción. O sea que básicamente el radar casi siempre está en modo de recepción, ¿no? ¿Vale? Bueno, cada una tiene unas características y básicamente las PRF altas nos va a proporcionar un mayor alcance de detección y sobre todo con contactos que tienen una velocidad relativamente alta, ¿vale? Una velocidad de acercamiento alta, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que son contactos que están en calientes, que vienen con el morro hacia nosotros, ¿vale? O tienen muy poco ángulo del blanco, ¿vale? Por contra, pues tienen dificultades con blancos que están cercanos a ángulos de beaming o entre beaming y flanking, ¿vale? Eso lo cubren las PRF medias, ¿vale? Las PRF medias tienen menor alcance, pero por contra nos proporcionan una mejor detección de esos blancos con poca velocidad relativa de acercamiento, ¿vale? O que están maniobrando cerca del beaming, ¿vale? Entonces,
Unas tienen unas ventajas y unas inconvenientes que precisamente se cubren con la otra, ¿no? Lo que es bueno para las altas es malo para las medias y al revés, ¿no? Entonces, quitando las PRF bajas, que se utilizan básicamente para modos aire-tierra, en modo aire-aire pues vamos a trabajar con PRF altas y PRF medias, ¿vale? Y como hemos dicho que se pueden complementar entre ellas, pues tenemos el modo intercalado, ¿vale? Que es el tercer modo que tenemos seleccionable. El modo intercalado lo que hace es que en un mismo frame intercala un barrido en PRF alta y en PRF medias, ¿vale? Y no solo hace eso, sino que en el siguiente ciclo del mismo frame lo que hace es intercambia las PRF, es decir, si la primera barra era en PRF alta, en el segundo ciclo la primera barra será en PRF medias. Así en 2 ciclos podemos cubrir todas las posibilidades, ¿vale? ¿Cómo se activaba este intercalado? ¿Eso es automático? No, es una opción también. En este botón de aquí, Ah, vale, ok, visto. Sí. ¿vale? Te intercambia entre altas, medias e intercalado, ¿vale? Ok, gracias. Vale, pues vamos a ver el tema del TDC, ¿vale? Y sobre todo los numeritos que nos representan la cobertura en elevación de nuestro frame, ¿vale? ¿Te puedo interrumpir? Uy, te digo muy bajo, dime. Perdona que te interrumpa. Y un contacto que se está alejando, que está en call, debería dar el medio. Claro, un contacto que está en frío va a tener una velocidad de acercamiento baja, ¿vale? Es más, va casi a aparecer un contacto estático, ¿vale? Pues si tú imagínate que vas a Mach 0.8 y él se mueve a Mach 0.81, ¿vale? En alejamiento. Realmente se está alejando, pero a una velocidad relativa muy, muy, muy pequeña, ¿no? De un principio eso ya va a tener algunos problemas con el efecto Doppler, ¿vale? Porque depende de la distancia en la que esté ese contacto, posiblemente no lo veas ni en el radar o se pierda, ¿no? de la búsqueda, porque precisamente por lo del Doppler notch lo que hace es eliminarlo de la representación porque interpreta que no es un blanco en movimiento, ¿vale? Vale. ¿Con qué modo podrías localizarlo mejor? Pues sin duda con el modo de PRF medias, ¿vale? Pero siempre dependerá del alcance. Si está a 50, 60 millas no lo vas a ver ni de coña, pongas lo que pongas, ¿vale? De acuerdo. Salvo si es el radar de la Guardia Civil, que en alejamiento te pone la multa. Exacto, esos usan ahí sus temitas. El radar del MiG 31. Pero si se está alejando de ti a la velocidad que vas tú, o un poquito más, no lo debería considerar estático, porque el suelo se mueve con respecto al avión. Es decir, el avión con respecto al suelo, pero que ¿por qué lo confunde con un objeto estático? Un objeto estático se mueve con respecto al avión. Sí, me refiero a que si se está alejando a la misma velocidad que tú, ese objeto va a parecer estático, ¿no? Es ahí donde tendría... Digo con respecto a ti, pero ¿por qué lo discrimina? Debería no discriminarlo, puesto que el suelo, con respecto a la radar, sí que se está moviendo, ¿sabes? Detecta que el suelo de una pasada a la siguiente se ha acercado, puesto que tu avión se mueve. Sí, pero realmente, por ejemplo, contra el suelo, el suelo, aunque realmente el suelo no se mueve, el que te mueves eres tú, ¿no? Sí, pero por eso, para discriminar eso, lo que hace es que resta la velocidad del avión a la detección del radar. Y si le da sin efecto Doppler, considera que es el suelo. Pero en este caso, como si se mueve... Pero el radar lo que calcula son distancias de tu avión al avión enemigo, ¿verdad? Sí, bueno, distancias, velocidades relativas, todo. También el radar te da la velocidad de acercamiento, ¿vale? Sea positiva o sea negativa. Y no las compara con el suelo, lo digo porque sería quizás la respuesta. Al no tener en cuenta el suelo, no sabes que un avión se mueve salvo por la propia variación relativa con respecto a tu propio avión. ¿Es así? ¿Cómo funciona el radar?
Pero yo creo que no, porque vamos a ver, si imagínate que hubiera una montaña delante, para que no te dé un falso contacto, lo que hace es que recibe el reflejo de la montaña o de la antena o de lo que sea fija, pero le tiene que restar. Hay un efecto Doppler debido a que tú te acercas hacia esa antena, ¿vale? Pero le tiene que restar la velocidad de tu avión y entonces como le resta la velocidad del avión se queda a cero y por lo tanto lo discrimina y no lo representa. Pero en este caso, como si se está alejando a la misma velocidad que tú, el contacto lo debería representar. Bueno, pero por ese mismo razonamiento, si tú a la velocidad de ese contacto le restas tu velocidad, te da cero. No. ¿Cómo que Si no? tú restas tu velocidad, se está alejando ese avión de ti a la velocidad que ese avión lleva. Bueno, a ver, si se está alejando, sí, pero tú imagínate que tú vas. Imagínate O sea, de hecho, cuando tú pierdes un contacto no se pone ARIN, es cuando se queda estático con respecto al suelo, en el sentido en el que lo estás mirando. Sí, bueno, claro, también ese Pero problema cuando está en alejamiento lo debería marcar exactamente igual de bien. pues Aunque vaya al mismo velocidad que no, tú. él también tiene algunos problemas, ¿vale? Es ¿Sí? mucho más acusado con el Doppler, ahí con el Doppler, con el beaming, pero en Ujú. esos casos también pasa, ¿no? Vale, Y vale. bueno, yo con esto he probado poco, pero en BMS, por ejemplo, con el F-16 es muy notable. Más allá de la milla 20, cualquier blanco que se queda en frío y la velocidad es prácticamente la misma, te desaparece del radar. Curioso. Pero bueno, lo que preguntaba Fu, básicamente, ¿con qué modo tienes más probabilidad de detectarlo? Pues sin duda con el DPRF medias, ¿vale? Perfecto, gracias, Will. Bueno, pues esto ya lo conocemos todos también. Básicamente los numeritos que están por encima y por debajo del TDC nos marca el amplitud vertical de la zona que estamos escaneando, ¿no? Y como es una zona que se expande, ¿vale? Es tipo cónica, por decirlo de alguna manera, pues a mayor distancia esta cobertura en vertical es mayor, ¿vale? Básicamente vendría a ser esto de aquí. Conforme aumenta la distancia, 20 millas, 30 millas, 40 millas, los numeritos, la amplitud vertical que nos marca es mayor, ¿ok? Y al mismo tiempo se ve afectada por la elevación de la antena. Si cogemos y bajamos la antena, pues estos numeritos de cobertura, que básicamente lo que nos representa pues sería esta amplitud de aquí, esta amplitud de aquí y aquí, bueno, esta amplitud de aquí, pues obviamente como hemos bajado todo el haz del radar, pues se van a ver modificados por esta manipulación en elevación de la antena, ¿ok? Esto ya es conocido, ¿no? Sí. Afirmo. Ok, pues bueno, hasta ahora hemos estado hablando básicamente de volúmenes de búsqueda, ¿vale? Y cómo ajustarlo, ¿vale? Y nos falta un parámetro que es fundamental, que antes alguien lo ha preguntado y es en lo que ahora vamos a ver, ¿no? Que es la tasa de refresco, ¿vale? Básicamente es el tiempo en que un ecoradar es detectado entre un ciclo del frame y el siguiente, ¿vale? Entonces, esta tasa de refresco es inversamente proporcional a lo que sería el volumen de búsqueda. Antes no sé cuál era, Fu, creo que no, que era que comentaba qué ventajas tenía pues disminuir el azimut en una búsqueda, ¿no? Pues básicamente la ventaja que tiene es que aumentas la tasa de refresco, ¿ok? Los factores que influyen en esta tasa de refresco es el azimut y el número de barras, ¿eh? Que es básicamente lo que compone el frame, ¿no? El alcance no es factor porque como las búsquedas son angulares, pues el hecho de que tenga mayor o menor alcance no le influye en nada, ¿no? Y como referencia más o menos que podamos comprobar de ese tipo de este parámetro de la tasa de refresco, pues aquí tenemos diferentes configuraciones, ¿vale? Por ejemplo, la configuración de volumen máximo serían 6 barras y 140 de azimut, y esto nos daría una tasa de refresco de 13 segundos, es decir, todo el ciclo, ¿vale?, de la radar moviéndose por las barras y
cuando finaliza para volver a empezar el ciclo, pues tardaría 13 segundos, ¿vale? Y conforme lo vamos ajustando, podemos reducirlo, ¿vale? Vemos que, por ejemplo, una configuración con 2 barras y 20 de azimut, ¿vale? Es muy estrecho, ¿vale? Pero también aquí, por ejemplo, conseguimos una tasa de refresco menor a 1 segundo. Es decir, del radar estaría pasando por un mismo sitio concreto en menos de 1 segundo y tendríamos una tasa de refresco súper rápida, ¿vale? ¿Cuál sería el estándar? Ahora lo vemos. No sé si me estoy adelantando, pero en modos PM se suele poner en 2 barras, 2 millas, pero en Geracimul 20. ¿O no te... Hoy yo te pierdo mucho. Sí, eso te ve súper bajo. ¿Qué me refiero? Cuando tú entras en modo A, la tasa de refresco automáticamente barras de azul. Se te corta, se te va entrecortando, tío. Va, voy a mirar a ver. No te preocupes. Ok, bueno, vamos tirando, ¿vale? En la opción data del radar, que es básicamente para configurar diferentes temas que realmente aún pues no están la mayoría implementados. De hecho, solo tenemos implementado lo que es el declutter, que es para eliminar el simbolito del horizonte y el vector velocidad, ¿vale? Nos lo quita de la pantalla. Yo la verdad es que prefiero ir sin él. La otra opción que tenemos es esto, ¿no? El target ager o aging, Entonces, ¿qué es esto? Lo que representa es el tiempo que permanece un contacto radar en la pantalla, ¿vale? No tiene que ver con no tiene que ver directamente con la tasa de refresco, en el sentido de que lo único que hace es te mantiene en la pantalla dibujado el contacto allá donde se localizó, ¿vale? Pero lo bueno, lo importante que tiene es que no lo vas a perder de pantalla, ¿no? Si tienes una configuración aquí muy baja, pues hasta que el ciclo del frame vuelva a pasar por el mismo contacto, vas a perder ese contacto, ¿no? Entonces, la mejor manera de configurar esto es que tengamos aquí un valor que por lo menos sea igual que la tasa de refresco. O sea, si tenemos un frame de 6 barras y 140 de azimut, tenemos la tasa de 13 segundos, pues por lo menos tendríamos que tener 16, ¿vale? Y así garantizarnos de que no nos va a desaparecer ese contacto de la pantalla. Willow, ¿esto quiere decir en este ejemplo concreto que durante 3 segundos tendríamos 2 rayas, la histórica y la nueva? Es posible. Eso no... Claro, por ejemplo, en el F16 esto se configura diferente con los fantasmas y tal. Realmente aquí no sé si una vez que encuentra ese mismo contacto lo refresca y borra el anterior, o te representa tanto el fantasma del contacto de la posición anterior y la nueva, ¿no? No lo tengo... Creo que sí que te lo duplica, sí. Sí, ¿no? Vale. Llegas a ver la una que está a punto de desaparecer y te aparece una nueva. A un momento parece que tienes el doble de contactos, pero no desaparecen. Y te Por eso aparece... es importante ajustarlo a un valor parecido a lo que tú decías de la tasa de refresco. Claro. ¿Pero te aparece con la misma intensidad o con menos? ¿Eso lo sabes? No, eso no lo sé. Porque normalmente estos contactos falsos o de posiciones anteriores se llaman fantasmas y normalmente se emiten a una intensidad menor, ¿no? De tal manera que tú puedas ver el contacto real, el que acabas o la posición real del contacto de forma más brillante y los fantasmas más tenues. No sé si... Pues eso no me he fijado. Sí me he fijado que se duplicaba, pero no me fijé si se veía más tenue. Ok. Es curioso, pero yo nunca he visto duplicados. Pues ponle 32 segundos a la tasa, le pones el máximo. Ya, pero nunca le pongo 32. Claro. Pero... Si le pones 8, salvo que vayas con unas muy poquitas barras y tal, no lo vas a notar nunca. Yo lo suelo poner en 8, que es una medida bastante buena para casi todo. Yo llevo el 32 se duplica. 8 salen default y yo siempre trabajo con 4 barras a 80, que son 4 segundos, pero nunca he visto el duplicado, pero bueno, no quiere decir que no lo haga, igual no me ha llamado la atención. Esto, una buena prueba sería, por ejemplo, poner 4 barras y 80, que tiene 4 segundos, y ponerle aquí 32. Te tendría que representar incluso tres contactos, ¿vale? Sí, hay que probarlo.
También depende de la velocidad de acercamiento. Si es muy lento, igual se superpone uno encima de otro y se nota menos que si va mucho más rápido, van en hot muy rápido. Pero el default no es 8, Furia, ¿eh? El default es 2. ¿El cual, perdona? El default que te sale de tiempo es 2. Ah, sí. Sí, Seguro. lo tengo que Entonces, tocar siempre porque con todos los pierdo los contactos. De un barrio al siguiente los pierdo todos. no te sale depende de lo que pongas por defecto la tasa, o sea, los barridos que pones no te cambia eso. Yo creo que cambia, ¿no? Tiene unos defaults. Sí, pero los defaults van en relación a las barras. No, va en relación al perfil que tengas seleccionado. Por ejemplo, si con RWS en búsqueda tiene un perfil fijo, si seleccionas armamento tiene otro perfil, ¿vale? Ok. Entonces, creo que en búsqueda simple, o sea, en modo búsqueda sin seleccionar armamento en RWS, creo que por default sí que está 2, ¿eh? Lo que pasa es que tú a lo mejor has pasado al radar en el modo aire-aire y entonces ahí a lo mejor sí que aumenta 8, ¿vale? Ah, pues posiblemente sí. No me había dado cuenta de eso. Ok, pues bueno, entonces ya para rematar esto, cuando estemos pensando en configurar el radar para modos búsqueda, vamos a tener que configurar el alcance, el azimut, las barras y las PRFs, como hemos comentado, pero teniendo siempre en cuenta esta contraposición que hay entre el volumen de búsqueda y la tasa de refresco, ¿vale? Entonces, como unas líneas genéricas, esto no lo toméis al pie de la letra, pero es simplemente para ejemplarizar qué podemos o cuál puede ser nuestra prioridad en diferentes situaciones, ¿no? En una búsqueda estándar, una búsqueda inicial en una CAP, ¿qué es lo que nos interesa? Pues cubrir el máximo de campo posible. Estamos teóricamente buscando contactos bastante lejanos, 60 millas, 50 millas, ¿vale? Entonces, el hecho de que se refresquen cada más tiempo, ¿vale? Que tenga una tasa muy alta de refresco, no nos es tan importante como barrer un espacio lo más amplio posible, ¿no? Entonces, nuestra prioridad sería el volumen de búsqueda. Configuraríamos el radar pues en 80, en 140 azimut, 6 barras y en intercalado, ¿vale? Entonces nos da el frame más grande posible, estamos cubriendo el máximo de volumen de búsqueda, ¿ok? Estamos en una situación que estamos monitorizando contactos, ¿vale? Ya tenemos un grupo de interés, no estamos buscando en toda la picture, ¿no? En toda la zona de nuestro interés, sino estamos monitorizando un grupo en concreto, ¿no? Pues bueno, aquí ya nos interesa más tener una tasa de refresco menor, ¿vale? Porque nos interesa ver la evolución de ese grupo, ¿no? Entonces reduciríamos azimut, reduciríamos barras para tener una tasa de refresco más pequeña, ¿no? En este caso, pues bueno, reduciendo a 84 barras ya hemos conseguido reducir la tasa de refresco a 4 segundos, ¿ok? Y el último caso, pues sería en un recommit. Hemos hecho un ataque, nos hemos ido a frío y volvemos a entrar, ¿no? Pues en este caso, aquí lo que tiene mayor interés es tener una tasa de refresco lo más pequeña posible, ¿vale? No obstante, no podemos obviar el volumen de búsqueda porque estábamos en frío y vamos a virar a caliente, realmente no sabemos exactamente qué nos podemos encontrar, ¿no? Lo que sí está claro es que vamos a buscar en corto alcance, como mucho a 40 millas, incluso a 20, ¿vale? Depende de qué enfrentamiento estés, pero ya puedes reducir también un poquito más el azimut. Como hemos dicho antes, en el momento en que esté implementado, pues podremos desplazar horizontalmente esa búsqueda hacia el lado del giro y así tener un escaneo de la zona lo más pronto posible, ¿vale? Y también, por ejemplo, ya podríamos pasar a las PRF medias porque estamos buscando contactos a corto alcance y es posible que se estén moviendo pues en beaming, cercano al beaming y demás, ¿no? Entonces, el que nos vaya intercalando PRFs altas ya no nos interesa, ¿no? Entonces, ya digo, esto es un poco para que valoréis o para que se vea que siempre que estemos configurando el radar tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos, ¿no? El volumen de búsqueda, tasa de refresco. La situación que estoy ahora, ¿qué me interesa más, ¿no? Tener una cosa o la otra, ¿vale? Sí se pone en fantasma, ¿eh? ¿Sí? ¿Lo has visto? Estoy ahora mismo probando uno y se pone
un poquito menos brillante. Ah, vale, vale, guay. No, no, pues eso siempre va bien porque así los puedes diferenciar. Ok, pues bueno, eso sería el modo más o menos de búsqueda. Pues ahora vamos a ver el modo STT, es el modo de seguimiento de un único blanco. Y el radar lo que hace es focalizarse en ese blanco, ¿vale? Es un blocaje duro y por tanto vamos a perder la posibilidad de búsqueda, ¿vale? Estamos focalizados en un único blanco, ¿no? Pero es la manera de obtener sus parámetros, ¿no? La altitud, la distancia, la velocidad, el rumbo, ¿ok? Se utiliza básicamente para la guía de misiles, ¿vale? Pero en las circunstancias actuales donde los modos aún o el radar no está implementado con todas sus capacidades, pues es el único medio que tenemos para monitorizar los parámetros de un blanco. Así que actualmente lo que tenemos que hacer es hacer este blocaje duro para conocer esos parámetros, ¿ok? Eso sí, tenemos que tener en cuenta que en cuanto hacemos un blocaje duro, entramos en modo STT, pues el blanco va a tener señal de ese blocaje en el RWR y por tanto queda alertado. Ok, cuando hacemos un blocaje, esto es lo que obtenemos. ¿Y qué parámetros son los que nos interesan? Pues básicamente serían los parámetros relativos al contacto. Tendríamos la velocidad en Mach por el lado izquierdo, por el lado derecho tendríamos la altitud en miles de pies y tendríamos una representación del vector de movimiento, ¿no? El vector de velocidad, que a partir de aquí vamos a buscar su aspecto, ¿vale? El aspecto del blanco. Otros parámetros que tendríamos pues sería la distancia en el HAT, la velocidad de acercamiento, que la tenemos aquí, y la elevación de antena donde está focalizado ese radar, ¿vale? Haciendo el seguimiento del blanco.